Muy buenas tardes, profesora y compañeros. En el día de hoy les venimos a presentar la agricultura campesina familiar junto con mi compañera Melissa Estacio y mi persona Silvana Ramos. Bueno, la agricultura campesina familiar no tiene un concepto como tal, pero la podemos describir como una práctica de carácter agrícola que incluye las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura, pastoreo, turismo rural, artesanías y demás. Todo con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria, el autoabastecimiento, la producción sana y de calidad a largo plazo, de manera sostenible y rentable porque combina las funciones económicas, ambientales y culturales y sociales, ¿no? Estas son muy importantes, ¿por qué? Porque unidas con la agricultura ayudan a mantener el hábitat, ayudan a la creación y la conservación del suelo, también pues a la producción de los alimentos y materias primas. Junto con eso pues a generar ganancias económicas que ayudan pues a todos. Ayuda a fomentar pues los ingresos, a generar empleos, a conservación de los paisajes, a la conservación del ambiente, ayuda a la organización comunitaria que inicia pues organización familiar y así. También pues ayuda a la gestión y la transmisión de los conocimientos que van de generación en generación y se van enriqueciendo cada vez más. Bueno, la agricultura campesina familiar es el eje central de las comunidades rurales, fomenta el arraigo de las familias al territorio e impulsa el trabajo en equipo, preserva los saberes ancestrales, las tradiciones, ¿no? En las cuales nosotros no nos alimentamos solo con comida, sino también con historia. La familia en el campo. Cada miembro cumple un papel fundamental en la producción, desde el más pequeño hasta el más grande es muy importante. La producción en el campo puede ser comunitaria, asociativa, cooperativa, pero nunca va a ser capitalista ni va a tener estos fines. La agricultura campesina y familiar tiene unos pequeños datos, ¿no? Según la FAO y la ONU, que son que produce el 80% de los alimentos del mundo. En América Latina y el Caribe, el 81% de las unidades agropecuarias las produce, ¿no? Y pues también es el modo de producción en toda esta región. De las explotaciones agrícolas a lo largo de América Latina, el 56% se encuentran en América del Sur, el 35% en América Central y México y el 9% en el Caribe. O sea que la mayor producción y explotación agrícola se da en América del Sur. 60 millones de personas trabajan en la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. O sea, de 11 personas, una solamente se dedica a esta práctica. Entonces se necesitan muchas más personas para enriquecer nuestro hermoso campo. Es solamente el 23% de las tierras agrícolas de América Latina y el Caribe están en manos de los agricultores familiares. O sea que la mayoría de las tierras agrícolas están destinadas a una producción expansiva de los monocultivos en la cual se da un deterioro del suelo y del planeta, generando contaminación y generando una agricultura que no debería estar. Bueno, ¿cuándo se empezó a hablar de agricultura familiar, no? El concepto, pues este empezó a inicios del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se empezó a hablar de la unidad familiar, pero pues relacionándola con una práctica solo de autoabastecimiento para satisfacer necesidades básicas y relacionada con la pobreza y la falta de educación. Pero ya después por el alza y la volatilización de los precios, principalmente de la canasta familiar, hizo que los gobiernos revaloren la importancia de la agricultura familiar y todo su potencial. Es así que el año 2014 se declaró el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Todo esto con el propósito de reconocer la importancia de esta en la reducción de la pobreza, la mejora de la seguridad alimentaria mundial y la producción de calidad. El principal objetivo de esto fue establecer
futuras políticas agrícolas, ambientales y sociales a escala nacional y regional para promover y posicionar la agricultura familiar como una fuente de empleo y de equidad, validar pues su importancia en la conservación de los recursos y de las fuentes, o sea, darle la importancia que la agricultura se merece. Los instrumentos y las políticas específicas para la agricultura familiar en Colombia son muy recientes, ¿no? Aquí tenemos la resolución 464 del 2017, expedida por el Ministerio de Agricultura, donde incluye la definición de políticas y lineamientos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, apenas en el 2017. Y también tenemos la ley 2046 del 2020, donde establece mecanismos para la agricultura campesina y familiar y comunitaria en las compras públicas de los alimentos. Esto pues para generar una oportunidad de inclusión y desarrollo local. Las políticas para Colombia son muy recientes en comparación con otros países como Brasil, en donde es muy diferente el panorama y pues incluye mucho más a la agricultura campesina familiar y se le da más importancia al campo y a todo lo que esto proporciona. Muy buenas tardes. Bueno, siguiendo con las categorías de la agricultura familiar, de acuerdo con la FAO para América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, en base en un estudio aplicado en 6 países, que se encuentra Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua, se identificaron 3 categorías para la agricultura familiar, en las que se encuentran agricultura familiar consolidada, que se dispone de un mayor potencial de recursos agropecuarios y le permite generar excedentes para la capitalización. En la parte de la agricultura familiar en transición, pues se emplea técnicas para conservar sus recursos naturales, cuenta con mayores recursos agropecuarios, por lo tanto, tiene un mayor potencial productivo, tanto para su autoconsumo como para la venta. Y la agricultura familiar de subsistencia pues tiene escasa disponibilidad de tierra e ingresos insuficientes, por lo cual pues estaría descrito y haría parte de la extrema pobreza rural. Bueno, se encuentran algunas diferencias entre la agricultura campesina familiar y la que no, entre que hace parte de que sea como las características dentro de la agricultura campesina, pues el predominio de una actividad económica agropecuaria, el uso predominante de la mano de obra familiar, el área de la unidad productiva y el residir dentro del perímetro funcional o territorio colectivo, pues que se deriva de sus medios de vida. Entre las mayores diferencias, pues se encuentra significancia de acuerdo al Ministerio de Agricultura aquí en Colombia, es el acceso a maquinaria, también se tiene lo que es el acceso a sistemas de riego y también lo que es el control químico de plagas. Bueno, y una vez más, pues hablando de las características ya en detalle, pues tenemos que se encuentra heterogeneidad en el tamaño y tipo de tenencia de la tierra, predominando pues los predios de baja escala. También el equilibrio entre emprendimiento y familia, pues porque posee control sobre los recursos que tiene como tierra, animales, material genético, pues con el objetivo de preservar tanto la biodiversidad como el medio ambiente. Seguido también como lo que las familias de agricultores pues contribuyen en sí al fortalecimiento de la economía, cubriendo necesidades de autoconsumo, así como ingresos a través de diferentes mercados a nivel tanto territorial como nacional. Otra característica, pues se tiene que manejar los sistemas de productivos bajo una lógica de diversificación, pero eso teniendo en cuenta que va de acuerdo a la región, los aspectos culturales y socioeconómicos. El predio, pues en sí, no es solo un lugar de producción, sino que es un espacio para vivir, crecer, donde se han mantenido vínculos intergeneracionales en los que se encuentra tanto historia como cultura. También se tiene que se contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria tanto del territorio como del país, en la que se fortalece un tejido social en los territorios rurales y en general pues dinamiza el desarrollo territorial. Bueno, se tiene también las problemáticas y en las que se encuentra la tenencia y ocupación de la tierra, pues en Colombia
se dice que está de una manera desordenada e insegura. También el acceso insuficiente a la tierra, ya que no se hay una regularización en la propiedad agraria. Lo que se tiene en sí, pues con ello una baja bancarización, pues la edad avanzada de los productores agropecuarios permiten una insuficiencia en la prestación de estos servicios. Bajo el desconocimiento también de los requisitos y trámites que se necesitan para acceder a estos servicios, pues ha habido un déficit, por lo cual pues muchos no tienen como estas capacidades y que no puedan acceder a esto por falta de información. También hay que tener en cuenta que la asistencia técnica y extensión rural, pues de acuerdo al Banco Mundial en el 2017, Colombia está aplicando más de 700 kilogramos de fertilizantes químicos por hectárea de tierra cultivable, en el que el promedio de América Latina y el Caribe solo es de 128 kilogramos por hectárea. Entonces está viendo como ese problema y lo que es indispensable pues ese acompañamiento. También se tiene la debilidad en la oferta y el acceso a servicios de formación de capital humano para poder hacer una asociatividad en la que pues hay poca pertinencia de las metodologías de acompañamiento para esto. En la parte de comercialización, pues está como la falta de estándares, infraestructura, las largas cadenas de intermediarios y la falta de información de cómo llegar a estos mercados, tanto locales como nacionales. La mujer rural, pues en Colombia, pues sufre triple discriminación. La primera por ser rurales, la segunda por ser mujer y la tercera pues relacionados con ciertos fenómenos violentos en las que no se le ha dado ni voz ni voto en esta área agropecuaria. La juventud rural también, en su paulatina desterritorialización, pues hace que haya una pérdida progresiva tanto de su identidad, de sus saberes y prácticas culturales, pues que están asociadas como a la vida campesina. También lo que podemos hablar acerca del uso intensivo y exceso de agroinsumos químicos, pues ponen en peligro en sí tanto la resiliencia como la adaptabilidad de los agroecosistemas pues al cambio climático, en lo que ello pues confiere también lo que es la demanda de agua, pues en Colombia se dice que se consume el 57% del total para llevar a cabo esta práctica agrícola. Bueno, de acuerdo con la resolución 464 del 2017, que habla del Ministerio de Agricultura aquí en Colombia, plantea unos lineamientos de política pública en los que se tienen en cuenta ejes estratégicos y sus propósitos centrales. Tal es el caso de extensión rural y fortalecimiento de capacidades, pues se intenta como que brinde servicios que generen diversas capacidades, tanto productivas, comerciales, organizativas. En la parte de jóvenes rurales extensionistas, pues sería educación pertinente para generar alternativas de empleo para los jóvenes rurales. Para los bienes públicos rurales, pues tendría que haber un fortalecimiento en el capital humano y social, pues mediante procesos de educación contextualizada para poder formar como mayor unión entre las comunidades. También en la parte de agua y saneamiento básico rural, pues sería el acceso de agua y el saneamiento básico. Estrategias de cosecha, almacenamiento, conservación y reutilización del agua. En el acceso y tenencia de la tierra, pues propiciar la participación de las comunidades en los trámites, accesos y formalización de estas. Impulsar la agroecología para el desarrollo de sistemas productivos en áreas de especial significación ambiental. En la parte de incentivos y financiamiento, pues fomentar servicios microfinancieros para apoyar procesos de producción, transformación y comercialización. En los sistemas productivos sostenibles, pues sería desarrollar sistemas de aseguramiento de la calidad de los productos a través de garantías que puedan llegar a los mercados locales, así como las semillas del agricultor. También tener como un conocimiento mediante pues, redes de producción en la que se tenga como objetivo la conservación de semillas propias. Por otro lado, pues otro eje sería diversificación productiva no agropecuaria,
en la que se debería promover la diversificación de productos y servicios como el turismo rural, el pago de servicios ambientales y aprovechamiento de la biodiversidad. En la incidencia y participación se debería visibilizar la oferta de programas y proyectos en los que se incluyan a estas comunidades y desarrollar capacidades para formular, monitorear y evaluar políticas, programas, planes de desarrollo rural con este enfoque territorial. Y en la parte de sistemas de información, pues se debería tanto disponer de información precisa para analizar, focalizar la atención en estas comunidades y cómo ellas puedan acceder a estos servicios, como esta información en la que ellas sientan que pueda ser valiosa y les pueda servir y les puedan aprovechar. Como preguntas tenemos cuál ha sido la influencia de la agricultura campesina familiar, así como por qué la agricultura campesina familiar es tan importante para solventar la crisis alimentaria que generó la pandemia del COVID-19. Nuestras referencias. Muchísimas gracias por su atención.